Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 565 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. El deseo de ser dioses al margen de Dios en la nueva era, Lucy Strauss. Fuente, Aletheia. Recogemos a continuación el artículo que ha publicado recientemente el portal Aletheia sobre una de las ramas de la teosofía, escrito por Vicente Jara, laico dominico, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. El deseo de ser como Dios, hacer lo que me dé la gana, es el fundamento sobre el que se construye la nueva era, pues es el cimiento de la magia, el dominio al margen de Dios. Dentro de esta corriente de la New Age, en concreto desde la teosofía, surgió la Fundación Lucy Strauss de Alice Bailey, un organismo con presencia en las estructuras de las Naciones Unidas, cuyo fin no es otro que entronizar el deseo humano de ser como Dios al margen de él, tal y como hizo Lucifer. El surgimiento de Lucy Strauss, desde las creencias de la teosofía. La teosofía es uno de los pilares para explicar el mundo y la sociedad en la que vivimos, impregnada de la corriente de la nueva era. Esta organización se encuentra en el origen de la situación actual de desbordamiento de espiritualidades de todo tipo, corrientes sincretistas orientales y occidentales, de progreso espiritual y crecimiento personal, búsqueda de la conciencia, meditación, contactos con seres superiores, magia, paganismo, terapias alternativas, etc. La fundadora de la teosofía fue Elena Petrovna Blavatsky, y podemos dar la fecha de 1875 como fundación de la Sociedad Teosófica en New York. Junto a ella estaban Henry Olcott y William George. Tras la muerte de los dos primeros, la dirección pasó a Annie Besant. Una de sus miembros, Alice Bailey, tras pasar algunos años en la organización, se marcharía por diferencias en el planteamiento de las doctrinas y formaría su propia agrupación, al tiempo que escribiría una serie de obras que influirán en multitud de aspectos de la actual corriente de la nueva era, desde el cristianismo esotérico, el neo-gnosticismo, el neo-paganismo, a la ecología, la magia, las curaciones espirituales o el feminismo. La gran organización fundada por Alice Bailey es la llamada Lucy Strauss, la Fundación de la Luz, o Fundación Lucifer. Esta fundación está conformada por otras entidades menores, la Escuela Arcana, la Agrupación Buena Voluntad, y los diferentes triángulos. Decir que Alice Bailey dijo que tenía contacto con seres superiores, entidades iluminadas, maestros, como el que también se comunicó, según dice ella, con la señora Blavatsky, una entidad que nunca nadie vio, denominada Kuthumi. Pero la principal entidad superior de Alice Bailey es el llamado, el tibetano, otra entidad inteligente, superior, DJW Halkul. Son los maestros ocultos, que según la teosofía revelan sus secretos a ciertas personas, como ellos, aspecto propio de las doctrinas esotéricas. La voluntad por encima de todo. Para ellos Lucifer no refleja tanto el significado de Satán o Satanás, como adversario del hombre ante Dios, aquel que delata el pecado humano ante la divinidad, sino la figura luciferina, prometeica, la que pretende ponerse en el lugar de Dios. Lucifer es la imagen del hombre que desea alcanzar la divinidad por sí mismo. Es robar a Dios la luz, la sabiduría, para colocarse él mismo, el ser humano, en el trono divino. Sin embargo, esta organización presenta un rostro más amable, lo cual se puede apreciar viendo lo que denominan la gran invocación, el mantra que ellos consideran esencial para llegar a esta situación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este mantra, esencial en Lucy Strauss, presenta tres elementos, la luz, el amor y la voluntad. A cada uno de estos elementos le corresponden la mente de Dios, el corazón de Dios, y la voluntad de Dios.
El amor fue identificado inicialmente con Cristo, que no es el verdadero Jesucristo, sino el Cristo esotérico, tanto que hoy, y para ser políticamente correctos, esta llamada gran invocación ha sido cambiada, pudiéndose poner en lugar de Cristo a Buda, o a quien desees, porque no es el Jesucristo de los cristianos, sino una entidad elevada, una figura simbólica hermética. Con este mantra que ellos difunden, se busca restablecer un plan trascendente y no dejar que el mal entre en el mundo. No nos confundamos porque todos estos grupos de la nueva era hablan de Cristo, pero es una forma de llamar al ser humano autoconsciente, en meditación, iluminado, como un Buda. Nada más, no es el verdadero Jesucristo, el predicado por la Iglesia. Queda claro que para la Blue Trust, lo fundamental es el deseo, la voluntad. No es ni la inteligencia, que más bien es inteligencia práctica, técnica, expresada en la magia que pretende alcanzar todos los deseos, ni el amor, que no es la caridad cristiana, sino una fraternidad globalista y colectiva. Por esta razón no hay oración verdadera para sus miembros, sino la meditación, entendida como un medio, una técnica, de canalizar energía. Ligado a este núcleo voluntarista está la disolución del cristianismo y con ello lograr un sincretismo religioso realizado por el ser humano. Afirman que cuando alcancemos la unidad entre todos se fusionará Occidente con Oriente, lo que se expresará en 3 festividades, la fiesta de Cristo, la Pascua, en la primera luna de la primavera, uniendo lo judeo, cristiano por un lado con la fiesta de Buda o segunda festividad, en la luna llena de mayo. De esta manera se unifica lo crístico con lo búdico, cristalizaciones ambos de la misma energía divina, personificaciones del amor Cristo con la iluminación Buda. Y ambas unificadas con la tercera fiesta, la principal y primordial, la festividad de la voluntad, en el plenilunio de junio. ¿Qué respuesta podemos dar a ello? Esta mezcolanza de Oriente y Occidente, la entronización de la voluntad propia, la falsedad sobre Jesucristo y otras figuras históricas, donde la fantasía y el deseo se imponen a la realidad y la verdad, no pueden sino llevar a lo que hoy se denomina religión a la carta, donde cada cual se hace su religiosidad a su medida y capricho, tomando de aquí y allá según apetencias y con escasas exigencias morales. Así, la propia voluntad, el antojo, se ha convertido en la gran diosa a la que adorar. En el pensamiento de la magia lo primero es la voluntad, el deseo para conseguir algo. Si quieres algo solo tienes que desearlo con fuerza. Ante ello la respuesta nos la dio el mismo Jesucristo, pero el de verdad, el que existió. El Jesucristo que encontramos en los Evangelios y predicado en la Iglesia que él mismo instituyó. Es en la oración del Padre Nuestro donde nos dijo cómo rezar a Dios Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que es lo mismo que encontramos en su propia vida, siempre viviendo según la voluntad de su Padre Dios. Jesucristo, Dios Hijo, sometido a la voluntad de Dios Padre. Un programa radicalmente diferente al de la Fundación Blue Trust, y que incluso la misma Virgen María vivió al completo como esclava de Dios, aquella que pidió que en su vida se hiciera la voluntad divina, no la suya. El problema fundamental de la humanidad, tal y como relata el libro Génesis, es la historia de la decisión del paraíso, que cuenta en ese bello relato la esencia del ser humano y su relación con Dios. El hombre unirá su voluntad a la de Dios o comiendo del árbol prohibido construirá su propia voluntad que acabará divinizando. En definitiva, ¿seguirá el hombre la voluntad de Dios o la de Lucifer? 2. Italia, desarticulan una secta que esclavizaba a sus adeptos a partir de la dieta macrobiótica. Fuente, varios medios. La policía italiana desmanteló el pasado 14 de marzo una secta que reducía a sus adeptos a una situación de esclavitud psicológica, mediante el aislamiento y el rígido control de su alimentación, basada en la dieta macrobiótica, tal como informa la agencia EFE. Un total de 4 personas, entre ellas el líder que se hacía llamar, el maestro, están siendo investigadas por los delitos de asociación criminal con el agravante de esclavitud, maltratos, lesiones y evasión fiscal, según un comunicado. La policía asegura que se trataba de una auténtica secta con una organización piramidal que operaba en las regiones de las Marcas y Emilia-Romagna, centro, norte, y que reducía a la esclavitud psicológica a sus adeptos controlando rígidamente su alimentación y negándoles todo contacto con el mundo exterior. Señuelo, la dieta macrobiótica.
La investigación dio inicio en 2013 gracias al testimonio de una mujer que logró zafarse de la organización y que la denunció por haber dañado la salud de muchas personas y lucrarse económicamente a costa de sus seguidores. Todo comenzaba, explica la policía, cuando una persona con problemas emotivos se acercaba a una tienda sobre dieta macrobiótica bajo su control, donde daba inicio el adoctrinamiento, ya que se les convencía de los beneficios milagrosos de esa alimentación. El líder convencía a sus seguidores de que con sus instrucciones alimentarias podría curar cualquier tipo de enfermedad y, una vez atraídos, les manipulaba para gestionar toda su vida, enriqueciéndose con su explotación laboral. Efectos de la manipulación en los miembros. Cada uno de los adeptos debía abandonar su propio trabajo, repudiar su vida precedente y trabajar para la asociación durante muchas horas, en el mejor de los casos mal pagadas. La policía ha registrado flujos de dinero hacia 50 cuentas bancarias diferentes en manos de la secta y a las que llegaban las ofertas, impuestas a los seguidores, que en caso de negarse a pagar eran expulsados y rechazados por toda la comunidad. Algunos de los repudiados han narrado que, una vez fuera de la organización, tras abandonar su trabajo y a sus familias, se hallaron en situaciones muy difíciles de desesperación y aislamiento. La policía asegura que cuenta con los testimonios de varias víctimas, como el caso de una niña que se quedó sorda a causa de una otitis no curada, ya que los padres habían decidido no usar fármacos siguiendo las indicaciones del gurú, según recogen los medios. Maltrato físico y mental. El maestro ya ha pensado en todo por nosotros. Debemos hacer todo lo que Él nos dice que hagamos para que podamos sanar tanto las enfermedades físicas como las espirituales y, de ese modo, limpiar nuestra alma. Así hablaban los discípulos de Mario Pianesi, el gurú que enseñaba una estricta dieta conocida como Ma-I. Pero los seguidores del maestro, en vez de limpiar su karma, terminaban perdiendo hasta 30 kilos, además de sufrir, de acuerdo con el informe policial, maltratos cercanos a la esclavitud. Nunca vi un caso de esta naturaleza en toda mi carrera. Estas personas estaban sufriendo maltrato físico y mental, le dijo a BBC Mundo el jefe de la policía de Ancona, Carlo Pinto. Esos seguidores estaban convencidos de que la dieta los iba a mejorar y, a cambio, ellos deberían ofrecerse a ayudar en su cadena de alimentos macrobióticos, trabajar gratis y de alguna manera sacrificar su vida, añadió Pinto. El líder sectario y su dieta. Pero ¿quién es este gurú que se ha reunido hasta con el Papa Francisco y es dueño de un imperio de hoteles, restaurantes y marcas de alimentos? Mario Pianesi, de 73 años, construyó su fama como empresario de los alimentos macrobióticos en Italia, donde ha ganado relevancia gracias a sus largos discursos sobre los beneficios de la dieta que él mismo diseñó bajo conceptos japoneses y a la que bautizó Ma-I. Este régimen alimenticio, que es seguido por miles de personas alrededor del mundo, se basa en el consumo de vegetales y granos de distintos tipos y evitar alimentos que contenga elementos tóxicos o procesados como la carne o el azúcar refinada. También fue la base sobre la que Pianesi levantó su emporio. A partir de 1980 comenzó a captar seguidores bajo el concepto de que su Ma-I podía ayudar a curar la diabetes. Según la policía, este conglomerado consistía en una cadena de 100 puestos únicos macrobióticos, UPM, siglas en italiano, que tenía alrededor de Italia y funcionaban como centros culturales, que combinaban restaurantes con punto de venta de sus productos. En estos UPM se cobraba una cuota para poder entrar allí y cada usuario recibía una tarjeta que lo acreditaba como miembro y a su vez debían comprar sus libros y asistir a sus conferencias, recalcó Pinto. De acuerdo con el diario británico The Guardian, Pianesi argumentó que 26 publicaciones en revistas científicas respaldaban el hecho de que la Ma-I podía ayudar en el tratamiento de enfermedades crónicas. Las dudas y acusaciones. A pesar de que ofrecía soluciones milagrosas a enfermedades incurables, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera de 2014 Pianesi admitió que no tenía un certificado que le permitiera tales opiniones. En Italia oficialmente tengo la licencia de 8º grado y por lo tanto, no puedo dar opiniones médicas, dijo.
Es tanta su popularidad que ha sido declarado ciudadano honorario en 12 ciudades en Italia y alrededor del mundo, además de que fue recibido, junto a su esposa, por el Papa Francisco en 2016. Sin embargo, esa idea de vida saludable se comenzó a derrumbar ante las autoridades hace 4 años cuando una de los miembros de su secta se apareció ante la policía de Ancona en un estado deplorable. Era una mujer joven que nos contó que Pianesi convencía a los seguidores de que su dieta milagrosa los ayudaría a curarse de enfermedades que la ciencia tradicional no podía sanar, señaló Pinto. Durante las investigaciones se encontraron con otras 7 víctimas, que revelaron el procedimiento que ahora pone contra las cuerdas a Pianesi. La policía indicó que hay una investigación contra 4 personas, entre ellos Pianesi y su esposa, por maltrato físico y mental, evasión de impuestos y pertenecer a una organización criminal. Hasta ahora no se conocen declaraciones públicas por parte de Pianesi o de su empresa. 3. Prem Rawat, ex Guru Maharaji, conferenciante en el aniversario de los atentados del 11M. Fuente, varios medios. En el 14 aniversario de los atentados del 11 de marzo, el embajador de la paz Prem Rawat pronunció el pasado 11 de marzo una conferencia en la Caja Mágica, Madrid, donde presentó el libro Cuando el desierto florece, una guía sencilla con fábulas cercanas que permitirá recordar el placer de estar vivos. Según informa Gacetín Madrid, al acto acudieron más de 3.000 personas. La verdadera paz, la paz que puedes experimentar, no está en otro lugar. Está dentro de ti, afirma Rawat, nacido en 1957 en una pequeña aldea del norte de la India. El orador ha viajado por 250 ciudades de todo el mundo y se ha dirigido a más de 15 millones de personas, recuerda en una nota el Ayuntamiento de Madrid, de la que se hace eco la agencia EFE. Publicidad municipal de un libro. El libro que se presentó en Caja Mágica, la instalación gestionada por la empresa municipal Madrid Destino, está dividido en 7 temas: tú, elegir, la paz, la vida, gratitud, semillas, y las relaciones. En ellas, alterna diferentes historias con reflexiones que guían al lector en un paseo espiritual en la búsqueda de uno mismo. Encender una lámpara, por pequeña que sea, nos permite ver cosas que en la oscuridad no podríamos ver, y puede que estés viendo una gruesa capa de nubes grises, pero por encima de ellas hay un cielo azul espléndido, está despejado y brilla el sol. La pregunta es, ¿dónde quieres estar? La decisión es tuya, son 2 de las recomendaciones del orador indio. También enseña a evitar los niveles superiores de conflicto y la fórmula es encontrar la gratitud en nuestro interior. Además de su actividad como conferenciante, ha creado una fundación benéfica para ayudar a las personas a vivir con dignidad, paz y prosperidad. En la información dada por la organización se leía que es un evento público, de modo que todos están invitados a asistir. Las entradas, a 60, 45 o 25 euros cada una, más cargos adicionales. Y se recordaba que la grabación oficial tiene derechos de autor. A todo aquel que se encuentre realizando una grabación se le solicitará no hacerlo. Si continúa, deberá retirarse del auditorio. ¿Quién es Prem Rawat? Sin embargo, una sencilla búsqueda en internet aclara que el centro municipal madrileño ha servido para un acto de proselitismo de alguien antes conocido como Guru Maharaji, en su versión de líder de la secta Misión de la Luz Divina, allá por los años 70 y 80. Después el movimiento pasó a denominarse el Ambital, y como tal apareció en algunos informes sobre sectas del gobierno francés, como el del año 2006. En los últimos años, con su nuevo nombre público de Prem Rawat, el líder continúa con actividades por todo el mundo, incluidos foros internacionales, instituciones públicas y universidades. En 2011, sin ir más lejos, la rama vasca de la secta de Rawat organizó unas jornadas sobre la paz, con el objetivo de difundir sus doctrinas. Y como informaba entonces el diario El País, llegaron a participar en la convocatoria importantes figuras de la política autonómica como los expresidentes Juan José Ibarretxe y Carlos Garaycoechea. Este periódico explicaba que detrás de la asociación organizadora estaba la denominada Fundación Prem Rawat, sucesora a su vez de El Ambital, considerada una secta por las autoridades de países como Alemania, Francia, Bélgica o Gran Bretaña. Más grande que Dios.
Las páginas web que publican exadeptos de la secta explican que el cambio de nombre de Maharaji a Prem Rawat obedeció a un cambio de estrategia organizativa y doctrinal. El líder indio pasó de ser el señor del universo y alguien que aseguraba ser más grande que Dios a un gurú de la nueva espiritualidad que difunde el conocimiento del ser. Sus antiguos seguidores aseguran que se les inculcaba la creencia de que el Mesías estaba de nuevo caminando sobre la tierra, y que su nombre era Prem Rawat. Tras su experiencia en la secta afirman que empezamos por un sentimiento y se transformó en un culto a su persona. Si el conocimiento y sus técnicas hubieran funcionado ya hace tiempo que se hubiera propagado por todo el mundo. En los años 70, Maharaji era tratado como la única encarnación viviente de Dios en el planeta. Ahora, sin embargo, a la gente que aspira a recibir el conocimiento se les dice que Maharaji es un maestro de meditación, aunque un maestro de meditación muy especial que enseña unas técnicas de meditación que no las encontrarás en ningún otro lugar de la Tierra. 4. La Cienciología estrena su propio canal de televisión. Fuente: El País. La Iglesia de la Cienciología quiere contar su propia historia, sin filtros externos, y para ello la controvertida organización religiosa decide estrenar un canal de televisión. La emisión ha arrancado la noche del pasado 12 de marzo en Estados Unidos e incluye 6 series originales que estarán disponibles en las plataformas digitales iTunes de Apple y Google Play, además de en su propio portal en Internet. Lo cuenta Sandro Pozzi en el diario español El País. Lo único más interesante de lo que has escuchado es lo que aún no has escuchado, anticipa en un vídeo colgado en las redes sociales, bajo la cuenta Scientology TV. En la tienda de aplicaciones se pueden encontrar 2 series bajo los títulos Meet a Scientologist y Voice for Humanity, así como un programa en el que se ofrece un perfil del fundador de la organización, L. Ron Hubbard. El anuncio del canal se hizo el pasado 11 de marzo, y creó sorpresa en el mundo de los medios. Una nueva voz, una nueva cadena, señala el grupo en el vídeo promocional, en un montaje en el que hace referencia a las acusaciones contra la organización por sus prácticas de negocio y tácticas contra los que abandonan la iglesia, como la actriz Leah Remini o el realizador Paul Haggis. La secta está liderada por David Miscavige y tiene entre sus miembros más célebres a los actores Tom Cruise y John Travolta, o al cantante Beck. La organización fue objeto de documentales como Inside Scientology o Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. En ellas los miembros que la abandonaron describen abusos y explotación. Con este canal, busca contrarrestar las críticas. El estreno se anuncia un mes después de emitir un anuncio durante la emisión de la final del Campeonato de Fútbol Americano en Estados Unidos, que ha sido visto 2,8 millones de veces en su canal de YouTube. De acuerdo con la propia organización, se podrá acceder al canal a través de los dispositivos Apple TV, Amazon Fire TV, Roku y Chromecast de Google y DirecTV TV. 5. La Iglesia de Unificación aclara que no es el grupo que ha utilizado armas de fuego en una ceremonia. Fuente: varios medios. En el N564 del boletín Informes, publicado el pasado 13 de marzo, ofrecíamos una noticia titulada «Polémica mundial por el uso de armas en una ceremonia de la Iglesia de la Unificación». En ella se relataba que cientos de parejas acudieron el pasado 28 de febrero a la Iglesia de la Paz Mundial y la Unificación, en Pensilvania, Estados Unidos, cargadas con sus rifles AR-15, para una ceremonia de bendición de sus matrimonios y celebración de las armas, consideradas por esta secta como «varas de hierro», que podrían haber salvado vidas en el reciente tiroteo escolar de Florida, en el que murieron 17 personas. Tomando la información publicada por varios medios de comunicación, y sin hacer un debido contraste de las fuentes, se incurrió en un error al identificar el grupo protagonista de la noticia, la ya citada Iglesia de la Paz Mundial y la Unificación, también llamada Iglesia del Santuario, presente en Newfoundland, Pensilvania, con la Iglesia de Unificación, la conocida vulgarmente como Secta Moon. De hecho, el encargado de relaciones con los medios de comunicación de la Iglesia de Unificación en España, Enrique Miguel Sánchez Motos, se puso en contacto con la Secretaría de la RIES para España con el fin de aclarar las cosas y pedir una rectificación de lo publicado.
En su mensaje, Sánchez Motos explica que la Iglesia del Santuario tiene su origen en 2013, en los Estados Unidos, y fue fundada por Hyun Jin Min, hijo del Rev. Moon, tras separarse de la Iglesia de Unificación. La actual líder de la Iglesia de Unificación es la señora Hak Ha Moon, viuda del Rev. Son Myung Moon. Por ello, se queja el representante del grupo en España, la noticia es plenamente descalificatoria para la Iglesia de Unificación y falta completamente a la verdad, y considera que es una burda manipulación. 6. Brasil, encuentran 565 personas sometidas por una secta al trabajo esclavo. Fuente, F. Una operación de fiscalización del Ministerio de Trabajo de Brasil permitió hallar el pasado 15 de marzo a 565 personas que eran sometidas a condiciones análogas a la esclavitud en haciendas de propiedad de una secta brasileña, según informaron fuentes oficiales de las que se hizo eco la agencia EFE. Los trabajadores sometidos al trabajo análogo al de esclavo, así como otros 438 que trabajaban sin contrato formal y 32 menores ejerciendo actividades prohibidas, prestaban servicios a una secta conocida como Comunidad Evangélica Jesús, la Verdad que Marca, informó el ministerio en un comunicado. Explotación laboral. La fiscalización fue realizada simultáneamente en haciendas del grupo religioso en 15 diferentes municipios de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Bahía. La secta es investigada desde 2013, cuando ya habían sido hallados en sus haciendas otras 348 personas sometidas a condiciones inhumanas de trabajo, con horarios exhaustivos, muchas veces a cambio solo de la alimentación y la vivienda. Los fiscales constataron que la práctica continuaba con un mayor número de trabajadores. La investigación estableció que los trabajadores fueron reclutados en Sao Paulo por líderes de la secta que los convencían a donar sus bienes a las asociaciones controladas por el grupo religioso y a establecerse en comunidades rurales en donde compartirían todo. Una vez reclutados, eran trasladados a haciendas para trabajar en cultivos agrícolas y en establecimientos como talleres mecánicos, puestos de gasolina, pastelerías, restaurantes y talleres de confecciones, todos de propiedad de los líderes de la secta. Protegidos del fin del mundo. En todas las operaciones de combate al trabajo esclavo, las víctimas, cuando llegan los fiscales y los policías, dicen que quieren ser liberados. Pero este caso no es común porque las personas fueron adoctrinadas y nos recibieron como si fuésemos el demonio, relató el fiscal Marcelo Campos, que coordinó la operación. Ellos creen que en estas haciendas están protegidos del fin del mundo, lo que hace más difícil la situación en que están. Además de que les niegan los derechos laborales, son engañados. No quieren salir, dicen que es una maravilla y el sueño de sus vidas, agregó. El fiscal dijo que los propietarios fueron detenidos y acusados penalmente de diferentes delitos, pero que los trabajadores solo podrán ser retirados de las haciendas cuando manifiesten ese deseo. Durante la investigación llamó la atención el crecimiento patrimonial de los líderes de la secta y el gran aumento del número de fieles en los últimos 5 años, según el comunicado del Ministerio de Trabajo. Los fiscales informaron de que, aunque las personas engañadas no lo quieran, obligarán a los dueños de los establecimientos a pagarles retroactivamente todos los salarios y las garantías debidas desde que fueron reclutados. Contexto policial y legal. En la operación bautizada como Canaán, la cosecha final, participaron 58 fiscales del Grupo Especial del Ministerio de Trabajo que combate el trabajo esclavo y 220 agentes de la Policía Federal que cumplieron 22 órdenes de arresto, 42 mandatos de registro y 17 de intervención de establecimientos comerciales. La operación se produjo menos de 3 meses después de que el gobierno brasileño, presionado por organizaciones no gubernamentales y entidades internacionales, fuera obligado a modificar un decreto que dificultaba el combate a esas prácticas consideradas inhumanas. La primera normativa, publicada en octubre del año pasado, generó una enorme ola de críticas a la que se sumaron desde grupos de derechos humanos hasta entidades multinacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que llegó a afirmar que Brasil ponía en riesgo 2 décadas de exitosas iniciativas en el combate a esas prácticas.
El debate lo zanjó la Corte Suprema, que suspendió la vigencia de la normativa cuestionada, sobre la cual declaró que contenía algunos puntos que consideró de clara inconstitucionalidad, y que podían obstaculizar el combate al trabajo esclavo. 7. Italia, una enferma de cáncer muere con 46 años por confiar en un naturópata. Fuente, ANSA. Para luchar contra un cáncer de mama, pidió ayuda a un naturópata, pero después de unos meses se dio cuenta de que se encontraba al final de su vida, y cuando finalmente recurrió a los oncólogos ya era demasiado tarde. La víctima de esta historia es una mujer siciliana de 46 años que murió hace aproximadamente un año. Informa de ello la agencia ANSA. Quien lo ha revelado ha sido el oncólogo del CRO, Centro de Referencia Oncológica, de Aviano, Pordenone, Massimiliano Beretta, quien advierte, desde las columnas del Gacetino, sobre confiar en estos gurús, que solo usan sustancias naturales. Un lobo con piel de cordero. Esto es lo que se puede leer en el correo electrónico enviado por la paciente desde Sicilia al médico del Instituto de Cáncer de Friuli para presentar su caso. Era otoño de 2016, declaró que llegué al servicio de emergencias en condiciones muy críticas porque había seguido el consejo de un naturópata que conocía desde hacía años, pero que también resultó ser un lobo con piel de cordero, definición demasiado generosa para este personaje que practicaba la radiestesia, las flores de Bach, el método Hammer, nueva medicina germánica, y luego me redujo al final de mi vida, con dolores, problemas respiratorios, debilitada y con 10 kilos menos. Pasé de 42 a menos de 30 en unas pocas semanas. A pesar de la intervención de los médicos sicilianos primero y los de CRO después, la paciente murió pocos meses después. Si bien creía que estaba siendo sometida a una terapia eficaz, la enfermedad progresaba de forma aún más agresiva, explicó a ANSA el Dr. Beretta, porque no encontró el obstáculo de la quimioterapia y, sobre todo, se propagó en un organismo sin defensas. Las palabras de esa mujer todavía resuenan en mi cabeza y a menudo hablo de este caso durante las conferencias porque nunca se habla lo suficiente sobre tratamientos no convencionales que no son necesariamente dañinos, pero que siempre deben ser evaluados por un médico. Es indispensable que estas terapias no interfieran con el tratamiento, agregó Beretta. Por ejemplo, el aloe puede comprometer la actividad terapéutica de algunas sustancias, con el resultado de una reducción o, a veces, de un fortalecimiento de su efecto que en los casos más graves puede llegar a la intoxicación. El problema adquiere dimensiones considerables, las estimaciones oficiales hablan de un paciente de cáncer de cada 2 que, en el transcurso de su trayectoria terapéutica, recurre a terapias no convencionales. Los datos que más nos alarman son los relacionados con el autodiagnóstico por medio de buscadores. Una encuesta reciente de Medipragma ha revelado que el 81% de los italianos acuden al Dr. Google para encontrar información en línea sobre síntomas, diagnósticos, enfermedades y tratamientos. Y solo el 9% lo habla con su médico. En medio se encuentran estas montañas de informaciones a menudo publicadas por charlatanes lejos de la ciencia, y es donde los pacientes se encuentran. La desesperación hace el resto, concluyó, y así terminan en los brazos de ciertos gurús. 8. Aparecen restos de rituales de santería en Málaga. Fuente, Sur, RIS. En el diario Sur, en el apartado Cosas de la ciudad, Málaga, España, el periodista José Manuel Alday escribía el pasado 22 de febrero la siguiente noticia, que transcribimos en parte. Rituales satánicos en Gibralfaro. Usuarios se encuentran con restos de lo que parecen ser rituales satánicos en senderos apartados del monte. No es la primera vez que sucede, aunque no por eso deja de sorprender a quienes caminan tranquilamente o hacen deporte por los senderos del monte Gibralfaro. Paseando la mañana del pasado sábado por el monte de Gibralfaro, concretamente por el vial asfaltado que se inicia por la derecha, unos metros antes de llegar a la entrada del parador, y termina junto al túnel de Mundo Nuevo, me topé con esta extraña escultura, que se encontraba colocada entre dos ramas al pie de uno de los árboles que flanquean aquel paseo, escribe Rose. La figura, por sus características, parece representar una divinidad satánica.
No es la primera vez que me topo con restos de lo que parecen ser rituales satánicos, en senderos apartados del monte, y que imagino se celebran de noche, madrugada. Efectivamente, como dice este ciudadano, no es la primera vez que aparece algo parecido en ese lugar. En otras ocasiones nos hemos hecho eco de otros hallazgos, como flores, algunos alimentos y objetos de diversa índole que evidencian lo que parece ser la celebración de ritos satánicos en aquel lugar. La policía abrió hace años una investigación tras los vestigios dejados por la celebración de estos supuestos rituales en el monte Gibralfaro, al encontrar unas aves que habían sido sacrificadas. El sacrificio de los animales fue lo que motivó entonces la apertura de la investigación policial, por la que los autores podrían ser denunciados administrativamente por infringir la ley de protección de los animales, al provocar la muerte de animales de modo injustificado. Pero poco más se puede hacer en estos casos. El sentido de los hallazgos. Recogemos a continuación los comentarios de un experto en la materia de los cultos afroamericanos, José Luis Vázquez Borau, doctor en filosofía y en teología, y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. La figura, por lo que se ve en la foto, no es una divinidad satánica, sino el Orisa Sangó, dios del fuego y la justicia en el culto de la santería. Violento y justiciero, castiga a los mentirosos. Es la divinidad de la virilidad, el patrón del fuego, el relámpago y el trueno, proporciona victoria sobre los enemigos y toda dificultad. Más bien se trata de un rito santero para obtener victoria ante una dificultad concreta. El hecho de encontrar aves sacrificadas, flores y otros objetos muestra que es un culto a los orishas, donde el sacrificio de animales es fundamental, pues piden y agradecen este alimento. Para garantizar su eficacia hay que ceñirse a la tradición y a la técnica del sacrificio. La sangre de los animales no debe faltar en las ceremonias más importantes y cada divinidad tiene sus sacrificios favoritos que sirven de alimento para el orisa, pues no es un ser todopoderoso. Por eso el sacrificio le brinda la energía cósmica vital o hace. Un orisa puede tener preferencia por el chivo, el carnero, el cerdo, el pez, la oveja o la tortuga, mientras que a otro le gustan las aves tales como las gallinas blancas o negras, las palomas, los pollos, el gallo, la guinea, la codorniz, el ganso, el pavo o los patos. Además hay ofrendas que no implican la sangre, tales como la miel, la fruta, el frijol negro cocido y el arroz. El sacrificio sangriento y su valor. La sangre acrecienta las energías de los dioses. Los mantiene potentes, eficientes y satisfechos de sus adoradores. De esta manera el orisa se alimenta y también se beneficia al santero. Hay que tener en cuenta que para la santería sin sacrificios no hay salvación ni prosperidad ni seguridad. Además, los dioses no pueden prescindir de la sangre de los sacrificios porque aumentan sus energías, hace. La sangre beneficia a la vez al que la ofrece y a los que participan en el sacrificio, pues les infunde nuevas fuerzas y vitalidad. Así aumenta sus energías y defensas naturales. Mediante el sacrificio se comulga y se estrecha la unión con los orishas, y los mismos beneficios alcanzan los que asisten a la matanza impregnándose de la esencia sagrada y poderosa de la sangre que es vida de la vida. Los santeros justifican el sacrificio de animales afirmando que desde la creación todo pacto entre Dios y el hombre ha sido ratificado por la sangre animal. Por esta razón, concluyen los santeros, Dios siempre ha demandado del hombre un sacrificio de sangre para la ratificación de cada pacto. Como ejemplo de un sacrificio máximo está la muerte de Cristo en la cruz para establecer el nuevo pacto. Concluyendo, no estamos aparentemente ante un ritual satánico, sino ante un rito santero para pedir protección al orisa o el santo, en este caso Santa Bárbara, en adaptación cristiana, o Sangó. 9. 3 ex-satanistas regresan a la Iglesia Católica y cuentan su historia. Fuente, Asiprensa. En este artículo, publicado por Asiprensa, hay historias de 3 católicos, ex-satanistas, que ahora comparten públicamente sus vidas en varios foros católicos públicos después de haberse convertido en oradores y escritores. El National Catholic Register presenta la vida de Brolipsky, David Arias y Zachary King, personas que en el pasado vivieron en el secretismo, complaciendo sus pasiones y burlándose de todo lo cristiano, particularmente lo católico. Es la depravación en su peor forma.
Deborah Lipsky es autora de A Message of Hope, Confessions of a Ex-Satanist, un mensaje de esperanza, confesiones de un ex-satanista. Deborah es originaria de Massachusetts, se involucró con el satanismo cuando era adolescente y regresó a la Iglesia Católica en 2009. Te sorprendería descubrir que los ciudadanos aparentemente respetables en tu comunidad son miembros de aquelarres satánicos, ya que son personas que conoces en la calle, son doctores, abogados y jefes indios, contó al periodista del Register Jim Graves. Deborah tiene autismo, lo que la llevó a su aislamiento cuando era niña. Asistió a escuelas católicas entre el 7º y 10º grado. El rechazo y abuso por parte de otros niños la llevó a portarse mal en clase, lo que la hizo impopular con las monjas que dirigían la escuela, y sugirieron que me merecía el trato que recibía, dijo. Estaba enojada con las monjas, así que como una broma y para desquitarme comencé a venir a la escuela con el pentagrama. También lo dibujaba en mis tareas. Me pidieron que dejara la escuela. Ahora, estos fueron los días previos a Internet, así que comencé a leer sobre el satanismo en los libros y luego comencé a hablar con los satanistas, narró Deborah. Luego, se unió a un culto satánico, pero lo abandonó por la vulgaridad de sus misas negras. Ella recordó, es la depravación en su peor forma. El satanismo se trata de la indulgencia y la destrucción de la iglesia y la moralidad tradicional. Deborah continuó, te habría sentido incómodo a mi alrededor, ya que podría haberte mirado con odio y me consideraba muy manipuladora. Te sorprendería que a una edad temprana había acumulado una enorme riqueza, a pesar de que solo trabajaba a tiempo parcial. La gente invita lo demoníaco a sus vidas a través de portales, dijo, y añadió que se puede hacer a través de tableros o Ouija, un psíquico, asistir a una sesión o tratar de comunicarse con fantasmas. También podemos invitarlos cuando nos dejamos consumir por la ira y nos rehusamos a perdonar. Los demonios tienen la capacidad de alterar nuestros pensamientos y llevarnos a las adicciones, agregó. Por otro lado, dijo que los demonios la estaban aterrorizando. Vinieron a recoger mi alma o querían una plena posesión. Tuve un sueño en el que un ángel vino a rescatarme. Me levanté a la mañana siguiente y decidí, yo voy a ser católica de nuevo, aseguró. Un día Deborah oró y dijo, Dios, yo no sé si existes, pero si existes, envíame una monja que me lleve de vuelta a la Iglesia Católica. Unos meses más tarde, lo hizo. Nuestra Señora me presentó a algunos sacerdotes con experiencia en el trato con el demonio, entre ellos uno que vive en Maine. Y volví a la Iglesia Católica. Amo a la Iglesia, y he dedicado mi vida a ella. Hoy Deborah alienta a los fieles a vivir vidas católicas activas, ir a misa, confesión regularmente y usar los sacramentales, especialmente el agua bendita. También recomienda que los fieles tengan cuidado con sus pasatiempos y entretenimientos. El estilo de vida de bebida, fiesta y juerga puede crear una oportunidad para que el diablo entre. También recomiendo que la gente evite las películas de asesinatos, añadió. De la Ouija al abuso de drogas. David Arias es de Ciudad de México y llegó a California a los 16 años. Se crió en lo que describió como una familia culturalmente católica, pero a menudo se enfrentaba con su familia, ya que se describía como un alborotador. Los amigos de la escuela secundaria le presentaron el tablero de Ouija, invitándolo a usarlo en un cementerio. El grupo lo llevó a fiestas clandestinas, que incluían promiscuidad y abuso de drogas y alcohol. Eventualmente fue invitado a unirse a lo que llamó, la Iglesia de Satanás. David dijo que su grupo incluía todas las edades, a los 16 años, él estaba entre los más jóvenes, y etnicidades. Muchos eran góticos, personas que se visten de negro y se tiñen el pelo, los labios y alrededor de los ojos de negro. Otros parecían personas respetables y trabajaban como médicos, abogados e ingenieros. El grupo tuvo cuidado de evitar a la policía y amenazó con matar a cualquier miembro que hiciera públicas sus experiencias. Después de 4 años en el culto, David se sintió vacío por dentro y se volvió hacia Dios y regresó a su fe católica. Desde entonces se casó, tuvo hijos y participó activamente en su parroquia, compartiendo la historia de su pasado, especialmente entre la comunidad hispana. Aconseja a los padres vigilar a sus hijos, ya que los niños de hoy tienen fácil acceso a muchas cosas que son dañinas.
También recomienda la asistencia regular a la misa, confesión regular y el rosario. El rosario es poderoso. Cuando alguien reza el rosario, el mal se enoja, expresó. Conexión entre pornografía y satanismo. Zachary King es un ex satanista que hoy es un predicador católico del apostolado, Ministerio de Todos los Santos. Se unió a un aquelarre satánico cuando era adolescente, atraído por las actividades que encontraba divertidas. Querían que la gente siguiera volviendo. Tenían máquinas de pinball y videojuegos que podíamos jugar, había un lago en la propiedad en el que podíamos nadar y pescar, y un pozo para hacer barbacoas. Había mucha comida, fiestas y podíamos ver películas, explicó. También había drogas y pornografía. La pornografía, de hecho, juega un papel muy importante en el satanismo, afirmó. A los 33 años se alejó del aquelarre. Su conversión al catolicismo comenzó en 2008 cuando una mujer le dio una medalla milagrosa. Hoy, advierte a los padres que eviten que sus hijos se expongan a lo demoníaco. Esto incluye evitar el tablero ouija y juegos como el Charlie Charlie. Aunque lamenta su participación en el satanismo, confesó sus pecados y ya no lucha con la culpa. Tenía ganas de ser católico desde que era un niño, y hubiera deseado haberme convertido en sacerdote lo antes posible. Pero, Dios me permitió tener las experiencias que tuve. Él quiere que les cuente a todos, no hagas esto, concluyó. 10. Paraguay, alarma ante los retiros con peligrosa ingesta de ayahuasca. Fuente, Hoy, La Nación. La invitación a un retiro psico-espiritual que tenía previsto llevarse a cabo en Asunción, Paraguay, del 15 al 18 de marzo, desató la alarma en torno a la nueva droga de moda a nivel mundial que se utilizaría para el evento, la ayahuasca. Lo cuenta el diario paraguayo Hoy. Una sustancia polémica. ¿Qué es esto? La mezcla de dos plantas amazónicas, la enredadera de la Banisteriopsis api, llamada ayahuasca, y el arbusto Psychotria viridis, conocida como chacruna, que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina. En términos populares, se utiliza para volar con aristas más o menos parecidas a los efectos de la marihuana, o bien del cucumelo, hongos que surgen de la bosta vacuna. Conocida también con la denominación de yayé, la ayahuasca fue originalmente utilizada por aborígenes de la Amazonia para realizar cultos religiosos. Autoridades sanitarias de Estados Unidos y Gran Bretaña emitieron juicios sobre dicha mezcla de vegetales, lo que determinó que en dichos países se la declare ilegal. Sin embargo, en Sudamérica, el uso de la mezcla vegetal está considerada de uso normal. El gobierno peruano, incluso, declaró a la ayahuasca uno de los pilares básicos de la identidad de los pueblos amazónicos. Visiones y energías. Pero la parte peligrosa del compuesto que se utilizaría en el evento citado, sería la mezcla de la ayahuasca con la inhalación de la escama de dos especies de sapos, el alvarius y el cambo. Esta combinación genera sensaciones alucinógenas de alto voltaje. Pero la toxicidad de los sapos utilizados para el efecto podría generar intoxicaciones e incluso la muerte. Los apologistas de esta terapia señalan que además de las visiones alucinantes que produce la mezcla, el cuerpo recibe energías y la mente estados de quietud que combaten la depresión y problemas de índole psicológica. En conversación con la 970 AM, Laura Arévalos, de la Dirección Forense de la Secretaría Nacional Antidrogas, declaró que el ente no tiene conocimiento de la comercialización y presencia de dicha mezcla vegetal, animal, pero que una vez que se tome nota sobre la denuncia comenzarán a activar el protocolo que corresponde en estos casos. Psiquiatra paraguayo, un buen negocio. En comunicación con la 970 AM, recogida por el diario paraguayo La Nación, el Dr. Manuel Fresco empezó contando de qué se trata la ayahuasca y que entró de moda en este momento. La ayahuasca es una planta que tiene un potencial alucinógeno, comentó. El doctor explicó también que existen diferentes tipos de sustancias químicas que son drogas con diferentes efectos, por lo que hay drogas que son depresoras, otras que son estimulantes y otro grupo de drogas, que son estas, que provocan distorsiones perceptivas y alucinaciones, como el LSD de la época de los hippies.
De repente apareció una beta comercial con el tema de la ayahuasca, del uso medicinal como medicina alternativa, y comenzó así a promocionarse por ejemplo en Cusco, y aparecen una serie de gurúes, curanderos, chamanes, que te ofrecen estas cosas que para algunas personas les resulta muy interesante y automáticamente se formó un equipo que ofrecía primero los viajes al Perú, al Cusco o al Amazonas para tener estas experiencias a la que llamaban experiencias para curar el alma, entonces era tipo ceremonia de sanación. Y añadió, ha de ser un buen negocio, por eso ya vinieron ahora acá y están ofreciendo. Tengo algunos pacientes que me comentaron que participaron de la ceremonia y por supuesto yo tengo una perspectiva mucho más rígida, más científica, de la cuestión, y no creo en ninguna sanación del alma por drogas alucinógenas ni que contacten con vidas pasadas. Puede producir trastornos y crisis psicóticas. Señaló que esto resulta atractivo para un grupo especial de personas que entran en el juego y que pueden darse dos posibilidades al probar que sea una experiencia que no genera dependencia propiamente, pero sí tiene este riesgo de generar complicaciones psiquiátricas en personas predispuestas. Puede ser una aventura química que se prueba, uno alucina y después no pasa nada, vuelve a su vida normal. Pero también puede producir en personas predispuestas algún tipo de trastorno de personalidad o alguna fragilidad psicológica que puede provocar crisis psicóticas que son urgencias psiquiátricas, explicó el doctor. Según lo expresado por el doctor Fresco, no se trata de la experiencia en sí, sino en la predisposición de cada persona. Digamos que una droga psicoactiva o psicotrópica, así como se llama, es una sustancia química que actúa sobre tu sistema nervioso central y entonces en ese sentido te digo que algunas pueden estimularte, otras deprimirte y otras pueden generar alucinaciones. Entonces, depende de cada uno, de su predisposición. Porque, continuó explicando, al final el resultado es una sumatoria entre el químico que te metes en el cuerpo, tu biología particular y tus características psicológicas que pueden estar predispuestas. Puede haber un terreno fértil a desarrollar patologías o enfermedades mentales y una experiencia alucinógena puede encender la mecha de un trastorno mental. Pero ese es el riesgo que se da también con cualquier otra sustancia, puede aparecer con marihuana, cocaína o cualquiera de estas sustancias psicoactivas. Peligro de la dependencia. El tema de la dependencia en las tres funciones, religiosa, medicinal y recreativa, y los problemas que genera el consumo cualquiera sea su uso, por ejemplo el tema del abuso, el tema de la dependencia, ya es una complicación del consumo que no en todas las personas aparecen, comentó el psiquiatra. Entonces, cuando con estas ondas medio místicas, raras, exóticas que se están vendiendo, como la ayahuasca, en realidad no es recreativo, es experimental. La gente que dice que se va a sanarse es más bien quiere tener una experiencia rara, por eso no cualquiera se anota en estas cuestiones, refirió. Por otra parte, Fresco indicó que no se trata de medicina alternativa. Esto no es ni siquiera medicina alternativa, porque la medicina alternativa puede ser un elemento también importante como coadyuvante para tratamiento de ciertas enfermedades, pero esto que se está vendiendo no es medicina alternativa, esto es simplemente un paquete para ganar plata, afirmó en forma categórica. Detalles del retiro. En su página de Facebook, la filial paraguaya de la empresa Ayahuasca Internacional formulaba la invitación para el evento, que se presentaba como un retiro de evolución interior con uso psicoterapéutico de enteógenos naturales. Solo por este retiro brindamos un 50% en los precios de nuestro retiro con motivo de profundizar en Paraguay la evolución de la conciencia, facilitadores internacionales. Y se ofrecía como contacto un número de teléfono móvil de España, tal como recoge el diario Hoy. También explicaban en la publicidad que posterior a las sesiones nocturnas de toma de ayahuasca realizamos a la mañana siguiente un taller de integración psicoterapéutica que es la nota distintiva de nuestro trabajo, erigiéndose más allá de una psicoterapia convencional y constituyéndose como una tecnología de la conciencia desarrollada por los facilitadores y psicólogos más veteranos del equipo, que está orientada a dinamitar los condicionamientos que interfieren con la vida de la persona.
y señalaban que, en este retiro compartiremos también de manera opcional la medicina del sapo bufo alvarius del desierto de Sonora, México, considerada el enteógeno más potente que existe. Su forma de consumo es inhalando en una pipa el humo que se produce al combustionar las escamas que resultan de la extracción. Disolución del ego y encuentro con lo absoluto. Según el anuncio, el que toma esta sustancia, pierde el sentido del tiempo experimentando un vertiginoso sentimiento de eternidad y unidad con toda la existencia. Durante la experiencia es posible atravesar también momentos de gran angustia, que son la antesala del encuentro con lo infinito. Estos segundos previos al éxtasis y a la sensación oceánica de comunión con uno mismo y el cosmos, tienen que ver con la experiencia de ser lanzado transitoriamente hacia la disolución total del ego, lo que posibilita percibir por primera vez y como un niño inocente la pureza de todo lo que existe. Y no solo eso, para los promotores de la actividad, esta se trata de un encuentro con lo absoluto. La experiencia mística por excelencia ocurre cuando el observador se funde con lo observado y la conciencia es consciente de sí misma. Se trata de un cambio de visión. En la vida podemos experimentar lo divino desde lo humano, pero con esta sustancia del sapo experimentamos lo humano desde lo divino. Miramos por un instante a través de los ojos de la conciencia fundidos en la totalidad del momento presente. Estas palabras representan solo un intento de expresar lo inexpresable. Cuidado, muertes por intoxicación. Por otro lado, tal como leemos en Hoy, el retiro psico-espiritual con ingesta de ayahuasca, trajo al tapete los varios casos de muertes ocasionadas por el brebaje, tanto por intoxicaciones como por asesinatos surgidos en las alucinantes sesiones camufladas de medicinas alternativas. El 8 de agosto de 2011 una ciudadana francesa perdió la vida tras una sesión de ingesta de ayahuasca, en la localidad peruana de San Martín. Autoridades judiciales del país galo condenaron, en ausencia, a 2 peruanos encargados de la organización del retiro. La estadounidense Christina Melissa Jens, de 41 años, falleció el 6 de noviembre de 2016 en el distrito de Calca, situado en el Cusco. La autopsia reveló intoxicación. Ernest Villaromán, 33, es el turista filipino que falleció a consecuencia de una sesión de ayahuasca, dirigida por la persona de Rosa Rojas, 50, quien fue detenida por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. Pero no todas las muertes se verificaron por intoxicaciones. El 17 de diciembre del 2015 y tras ingerir la bebida alucinógena de ayahuasca, un canadiense mató a un turista británico a cuchilladas. La víctima y el victimario fueron presos de alucinaciones que terminaron en la pelea mortal. El secretario de la Fiscalía Martín Manrique dijo por teléfono a The Associated Press el viernes que se investiga por homicidio al canadiense Andrew Freeman, de 29 años, en agravio del ciudadano británico Unais Gómez, de 25 años, reportaba entonces la agencia de noticias. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.